¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la familia de Jesús está incompleto? Durante 2000 años, millones de cristianos han creído que María permaneció virgen toda su vida, que Jesús fue hijo único, el elegido solitario. Pero hay algo que los evangelios revelan, algo que está justo ahí, en el texto que lees cada domingo, y que genera una de las controversias más antiguas del cristianismo. Hoy vamos a explorar la evidencia bíblica directa que demuestra que Jesús tuvo hermanos. Y no estoy hablando de hermanos espirituales o primos lejanos. Estoy hablando de hermanos de sangre, hijos de María y José. La pregunta no es si los tuvo. La pregunta es, ¿por qué algunas tradiciones religiosas insisten en negarlo? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar completamente tu comprensión de la vida de Jesús. Antes de sumergirnos en los textos, necesitamos entender por qué este tema es tan controversial. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, surgió una doctrina llamada la virginidad perpetua de María. Esta enseñanza afirmaba que María no solo concibió a Jesús siendo virgen, algo que todos los cristianos aceptan, sino que permaneció virgen incluso después del nacimiento de Jesús. Nunca tuvo relaciones con José, nunca tuvo más hijos. Esta doctrina fue promovida especialmente por padres de la Iglesia como Jerónimo, quien vivió en el siglo IV y eventualmente se convirtió en dogma oficial de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero aquí está lo fascinante, esta doctrina no existía en los primeros siglos del cristianismo. Los evangelios fueron escritos mucho antes, entre los años 50 y 100 después de Cristo, cuando aún vivían personas que habían conocido directamente a Jesús o a sus discípulos. Y estos textos, escritos en griego koiné, el idioma común del Imperio Romano de esa época, mencionan repetidamente a los hermanos de Jesús. No de manera vaga o ambigua, sino de forma directa y específica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué surgió esta contradicción entre lo que dicen los evangelios y lo que enseña la tradición posterior? La respuesta tiene que ver con la creciente veneración de María y el desarrollo del celibato clerical. A medida que la iglesia institucional crecía en poder, hubo una tendencia a elevar figuras religiosas a un estado casi sobrehumano. María, la madre de Jesús, se convirtió en un símbolo de pureza absoluta, y para muchos teólogos de la época, esa pureza era incompatible con la sexualidad marital normal. Pero esto era teología desarrollada siglos después. Los evangelios nos cuentan otra historia. Empecemos con el evangelio más antiguo, Marcos. Escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo, Marcos es considerado por la mayoría de los eruditos como el primer evangelio escrito. En Marcos capítulo 6, versículos 3 al 4, encontramos uno de los pasajes más reveladores. La escena ocurre cuando Jesús regresa a Nazaret, su pueblo natal, para enseñar en la sinagoga. La gente está asombrada por su sabiduría, pero también escéptica. Y entonces hacen esta pregunta crucial. Escucha las palabras exactas en español, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Aquí la audiencia local, gente que creció con Jesús, lo identifica específicamente como hermano de 4 hombres nombrados individualmente, Jacobo, José, Judas y Simón. Y no solo eso, mencionan que también tiene hermanas, en plural, lo que implica al menos 2 hermanas más. Estamos hablando de una familia de al menos 7 hijos. Ahora, este es el momento donde los defensores de la virginidad perpetua argumentan que la palabra griega usada aquí, adelphos, puede significar también primo o pariente cercano. Y técnicamente tienen razón. En el griego koiné, adelphos puede tener un rango semántico más amplio. Pero aquí está el detalle crítico que debes entender. Cuando los evangelios fueron traducidos al griego desde el contexto judío original, los traductores tenían palabras específicas disponibles para distinguir entre hermanos literales y primos. La palabra griega para primo es anepsios, que Pablo usa explícitamente en Colosenses 4 al 10, cuando habla de Marcos, el primo de Bernabé. Los escritores del Nuevo Testamento conocían perfectamente esta distinción. Entonces, ¿por qué en Marcos capítulo 6 versículo 3 usan adelphos y no anepsios? Porque se referían exactamente a lo que la palabra significa en su sentido primario, hermanos de sangre. El contexto lo hace aún más claro, están listando a la familia inmediata de Jesús, aquellos que todos en el pueblo conocían íntimamente.
No están haciendo un árbol genealógico extendido de primos y parientes lejanos. Están señalando directamente a sus hermanos y hermanas, los otros hijos de María y José que todos veían crecer en el mismo hogar. El Evangelio de Mateo, escrito aproximadamente en los años 80 después de Cristo, repite casi exactamente el mismo relato, pero con un detalle adicional fascinante. En Mateo capítulo 13 versículos 55 al 56, encontramos, ¿no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Mateo usa los mismos nombres, confirmando que no es una invención de Marcos, sino un hecho bien conocido en la comunidad cristiana primitiva. Pero Mateo añade algo más crucial en otro pasaje. En Mateo capítulo 1 versículo 25, hablando del nacimiento de Jesús, dice algo muy específico sobre José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta frase es demoledora para la teoría de la virginidad perpetua. Primero, dice explícitamente hasta que, implicando que después del nacimiento de Jesús, José sí tuvo relaciones maritales normales con María. La palabra griega usada aquí, eos, significa hasta cierto punto en el tiempo, sugiriendo fuertemente un cambio después de ese momento. Segundo, y esto es aún más significativo, Mateo llama a Jesús el primogénito. La palabra griega es prototokos. Ahora, esto es importante, en el contexto judío, llamar a alguien primogénito no era solo una designación de orden cronológico. Tenía implicaciones legales y religiosas. El primogénito era el que abría el vientre de la madre, el que debía ser consagrado especialmente a Dios según la ley mosaica. Pero la lógica es simple, ¿cómo puedes ser el primogénito si eres el único hijo? El término solo tiene sentido si implica que hubo otros hijos después. Si Jesús hubiera sido hijo único, Mateo simplemente habría dicho su hijo o su único hijo. Pero dice primogénito, señalando hacia hermanos posteriores. El Evangelio de Juan, el más tardío de los cuatro, escrito probablemente entre los años 90 y 100 después de Cristo, añade otra capa fascinante a esta historia. Juan menciona a los hermanos de Jesús en múltiples ocasiones, pero lo hace en contextos que revelan algo sorprendente, tensión familiar. En Juan capítulo 7 versículo 3 al 5, tenemos una escena reveladora. Los hermanos de Jesús le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y entonces Juan añade este comentario devastador, porque ni aun sus hermanos creían en él. Piensa en lo que esto significa. Durante el ministerio público de Jesús, sus propios hermanos no creían en su mensaje mesiánico. Eran escépticos, incluso burlones. Le están diciendo básicamente, si realmente eres tan especial, ¿por qué no lo demuestras públicamente en la capital? Es una actitud de incredulidad familiar típica. Cualquiera que haya crecido con hermanos entiende esta dinámica. Es difícil ver a tu hermano mayor, con quien jugabas de niño, con quien compartiste habitación, como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Esta tensión familiar se confirma en otros pasajes. En Marcos capítulo 3 versículo 21, cuando la familia de Jesús escucha sobre su ministerio público, vienen para llevárselo porque decían que estaba fuera de sí. Su propia familia pensaba que había perdido la cordura. Y en Marcos capítulo 3 versículo 31 al 35, cuando su madre y sus hermanos vienen a verlo, Jesús hace esa declaración famosa señalando a sus discípulos, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Es casi un rechazo doloroso de su familia biológica en favor de su familia espiritual. Pero ¿qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, encontramos que después de la resurrección de Jesús, los hermanos están presentes con los apóstoles en el aposento alto, esperando el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Algo cambió. Los escépticos hermanos se convirtieron en creyentes. Y aquí llegamos a uno de los personajes más fascinantes del cristianismo primitivo, Jacobo, el hermano de Jesús.
Este hombre es mencionado específicamente como el primero en la lista de hermanos en Marcos capítulo 6 versículo 3, lo que probablemente significa que era el segundo hijo de María después de Jesús. Y lo que hace Jacobo es extraordinario. Pasa de ser un escéptico durante el ministerio de Jesús a convertirse en el líder indiscutible de la iglesia en Jerusalén después de la resurrección. Pablo, en su carta a los Gálatas, escrita aproximadamente en el año 48 después de Cristo, menciona a Jacobo de manera muy específica. En Gálatas capítulo 1 versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esta es una distinción crucial. Pablo, que escribió antes que cualquiera de los evangelios, identifica a Jacobo no como apóstol en el sentido de los 12 originales, sino con un título especial, el hermano del Señor. Y más adelante, en Gálatas capítulo 2 versículo 9, Pablo describe a Jacobo como una de las columnas de la iglesia, junto con Pedro y Juan. De hecho, Jacobo es mencionado primero, indicando su posición de liderazgo. ¿Qué le pasó a este escéptico hermano que lo transformó en un líder de la iglesia? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7, donde lista las apariciones del Jesús resucitado, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Cristo resucitado se apareció específicamente a su hermano Jacobo. Imagina ese encuentro. Tu hermano mayor, a quien viste morir crucificado, aparece ante ti vivo. Todo tu escepticismo se desintegra en un instante. Y no solo eso, Jacobo se convierte en un creyente tan radical que eventualmente es martirizado por su fe. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el año 93 después de Cristo en sus Antigüedades judías, menciona específicamente la muerte de Jacobo. Dice, Ananías convocó al Sanedrín de jueces y trajo ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo. Esta es una confirmación histórica externa, no religiosa, de que Jacobo era conocido públicamente como el hermano biológico de Jesús. Josefo no tenía ninguna razón teológica para llamarlo hermano si no lo fuera literalmente. Era simplemente como Jacobo era conocido en la comunidad. Y hay más. La carta de Judas en el Nuevo Testamento comienza, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es este Judas? Es otro de los hermanos mencionados en Marcos capítulo 6 versículo 3. Y fíjate en algo humilde pero revelador, Judas no se identifica como hermano del Señor, sino como hermano de Jacobo. ¿Por qué? Probablemente porque Jacobo era tan conocido en la iglesia primitiva que era más reconocible que Jesús mismo para los lectores. Jacobo, el hermano escéptico convertido, se había vuelto una figura legendaria. Ahora, sé lo que muchos están pensando. Pero mi iglesia me enseñó que estos no eran hermanos literales. Exploremos los argumentos principales que se han usado durante siglos para negar esta evidencia, y veamos si resisten el escrutinio. El primer argumento es lingüístico. La palabra, adelfos, puede significar primo o pariente. Ya abordamos esto, pero vamos más profundo. Los defensores de este argumento señalan que en el idioma arameo, que Jesús y su familia hablaban, la palabra aja puede referirse a un rango más amplio de parientes porque el arameo tiene vocabulario limitado para relaciones familiares. Pero aquí está el problema, los evangelios no fueron escritos en arameo. Fueron escritos en griego koiné, un idioma que tiene vocabulario perfectamente preciso para distinguir hermanos, primos, parientes, hermanastros y cualquier otra relación familiar que puedas imaginar. Si los escritores querían decir primos, tenían la palabra exacta disponible. Eligieron no usarla. El segundo argumento es la escena de la crucifixión. En Juan capítulo 19 versículo 26 al 27, Jesús en la cruz encomienda a su madre María al cuidado del apóstol Juan, mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Los defensores de la virginidad perpetua preguntan, si María tenía otros hijos, ¿por qué Jesús la encomienda a Juan? Este argumento suena convincente hasta que examinas el contexto. Primero, sabemos que los hermanos de Jesús no eran creyentes durante su ministerio. Jesús está encomendando a su madre al cuidado de un discípulo fiel, alguien que compartiría su fe. Segundo, es posible que los hermanos no estuvieran presentes en la crucifixión precisamente por su incredulidad en ese momento. Tercero, esto puede ser una designación espiritual más que práctica, creando un vínculo familiar entre sus seguidores.
El tercer argumento es que algunos textos antiguos llaman a estos hermanos hijos de otra María. En Mateo capítulo 27 versículo 56 se menciona a María la madre de Jacobo y de José entre las mujeres al pie de la cruz. Los apologistas dicen, ¿ves? Jacobo y José tienen otra madre. Pero examina el nombre de esos dos hijos, Jacobo y José. Estos son exactamente los dos primeros hermanos nombrados en la lista de Marcos capítulo 6 versículo 3. ¿Es ella una María diferente, o es simplemente otra manera de referirse a María, la madre de Jesús, identificándola por dos de sus hijos? En una cultura sin apellidos, era común identificar a las mujeres por sus hijos. Y si esta fuera una María completamente diferente, ¿por qué coinciden exactamente los nombres y el orden? El argumento más débil de todos es el teológico. Sería impropio que María tuviera otros hijos después de dar a luz al Hijo de Dios. Este argumento revela más sobre nuestros prejuicios culturales que sobre la realidad bíblica. Asume que la sexualidad marital normal es de alguna manera impura o incompatible con la santidad. Pero esto contradice completamente la visión judía de la sexualidad y el matrimonio. En el judaísmo, tener relaciones dentro del matrimonio no solo es aceptable, es un mandamiento. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice, fructificad y multiplicaos. El matrimonio de José y María era válido y normal. Asignar un estigma negativo a que tuvieran una vida marital completa es proyectar filosofía griega ascética sobre un contexto judío que celebraba la sexualidad marital. Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué dedicar tanto tiempo a algo que podría parecer un detalle técnico de la vida de Jesús? Porque tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos la encarnación y la humanidad de Cristo. Si Jesús tuvo hermanos, significa que creció en una familia normal, bulliciosa, complicada. Significa que María y José tuvieron una vida matrimonial plena y normal después de su nacimiento. Significa que Jesús experimentó rivalidad entre hermanos, tal vez celos cuando sus hermanos menores recibían atención. Significa que conoció la frustración de no ser comprendido por su propia familia. Cuando en Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, incluye todas estas experiencias humanas ordinarias. Esta comprensión hace que Jesús sea más relatable, no menos divino. Uno de los grandes misterios del cristianismo es la encarnación, Dios haciéndose plenamente humano. Y la humanidad completa significa experiencias familiares reales, no una existencia esterilizada y aislada. El hecho de que sus hermanos no creyeran en él durante su ministerio hace su eventual conversión aún más poderosa. Ellos lo conocían mejor que nadie. Dieron su vida completa desde la infancia. Y aún así, después de la resurrección, se convirtieron en creyentes radicales. ¿Qué vieron que los convenció? También hay una lección sobre cómo las doctrinas evolucionan. La virginidad perpetua de María no fue enseñada por Jesús, ni por los apóstoles, ni aparece en ningún texto del Nuevo Testamento. Surgió siglos después como parte de un desarrollo teológico que tenía más que ver con filosofía griega sobre la pureza que con la realidad histórica judía del siglo I. Esto no significa que debamos despreciar toda tradición, pero sí nos recuerda que debemos distinguir entre lo que la Escritura enseña claramente y lo que las instituciones añadieron después. El estudio de este tema también nos enseña algo sobre integridad intelectual. Muchos creyentes sienten que cuestionar doctrinas tradicionales es un ataque a su fe. Pero la verdad es que la fe auténtica no teme la investigación honesta. Si tu fe no puede sobrevivir preguntas difíciles y evidencia histórica, ¿qué tan sólida es realmente? Los primeros cristianos no tenían miedo de la verdad histórica sobre Jesús y su familia. La mencionaban abiertamente. Fueron generaciones posteriores las que sintieron la necesidad de reescribir la historia para que se ajustara a nuevas sensibilidades teológicas. Finalmente, hay algo hermoso en la idea de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Significa que María no fue solo una especie de incubadora divina, usada una vez y luego preservada en ámbar espiritual. Fue una madre completa, una esposa que amaba a su marido, una mujer que crió múltiples hijos con todas las alegrías y desafíos que eso implica. José no fue solo un custodio temporal, sino un padre verdadero y un esposo fiel. Y la familia de Jesús, con todas sus imperfecciones y dudas, eventualmente se convirtió en parte fundamental del movimiento cristiano primitivo.
Los evangelios están llenos de verdades que a veces ignoramos porque no encajan perfectamente con lo que nos enseñaron. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar la evidencia por ti mismo? Los textos están ahí, disponibles para cualquiera que quiera leerlos sin filtros interpretativos predeterminados. Jacobo, José, Simón, Judas y las hermanas sin nombre, la familia de Jesús que creció junto a él en Nazaret. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Este video cambió tu perspectiva? ¿Te enseñaron algo diferente en tu iglesia? Escribe en los comentarios y mantengamos esta conversación con respeto y mente abierta. Y si este contenido te hizo pensar de manera diferente sobre las Escrituras, hay mucho más que explorar. En el próximo video vamos a hablar sobre otro tema controversial: ¿Judas realmente traicionó a Jesús? ¿O por qué los evangelios que no llegaron a la Biblia dicen lo contrario? Suscríbete para no perdértelo. Hasta la próxima y recuerda seguir buscando la verdad a donde quiera que te lleve.